Hola gentecita, ¿cómo están? Yo acá trayéndoles un especial de Halloween, un poco pendejo y bueno, ninguna de estas creepy las escribí yo, es una recopilación y bueno, espero que les guste. Estas creepy las encontré en una página de YouTube, después les voy a dejar el link abajo en la descripción y bueno, pues espero que les gusten. En Halloween. La algarabía de Halloween había quedado atrás, junto con las luces de la ciudad. Habíamos tomado un camino de tierra que pasaba por zonas de monte y pastizales, y esa noche todo estaba oscuro. Yo iba conduciendo. La camioneta vibraba y saltaba con las irregularidades del camino, pero a pesar de eso Mónica igual dormía, porque iba muy cansada. En un tramo del camino que era recto, las luces del vehículo iluminaron a lo lejos a cuatro contornos humanos. Cuando estuve lo suficientemente cerca creí que eran unos tipos disfrazados de muertos andantes. Me sorprendió que hubieran llegado hasta allí a pie. Después supuse que los habían arrimado en algún coche, pero el próximo pueblo estaba tan lejos que igual era raro. Caminaban muy lento, arrastrando los pies, y creí que aquello era una actuación. Marchaban alineados, y dos de ellos iban por el medio del camino. Disminuí la velocidad un poco, pero como no se apartaban toqué la bocina. Mónica despertó con un sobresalto por la bocina. En ese momento los caminantes se apartaron y giraron sus caras hacia nosotros. Eran horribles. Ni el mejor maquillaje del cine luciría tan aterrador. A Mónica se le escapó un grito de terror. Yo aceleré y pronto estuvimos lejos de allí. Después intenté calmarla, pues seguía asustada, pero ni yo creía lo que le decía. Eran unos borrachos con máscaras, le dije. No, eran reales. A uno se le estaba cayendo la piel. Eran muertos. Muertos. Está bien. Puede ser que no fueran gente, tal vez eran apariciones, tuve que reconocer, pero las apariciones no hacen nada, y quedaron allá atrás. Unos kilómetros más adelante sentimos un sacudón que por poco no nos hizo voltear. Me detuve en un costado y bajé. Es un neumático, se le abrió un agujero, le dije. Cámbialo rápido. No quiero estar aquí. ¿Quieres que te ayude? Me dijo ella, asomándose por la ventanilla. No, yo puedo solo. Son unos minutos no más. Estaba por terminar de colocar la rueda cuando los vi surgir de la oscuridad. Eran los cuatro muertos. La luz intermitente del vehículo parado los hacía lucir todavía más espeluznantes. Mónica los vio por el retrovisor y se puso a gritar. Terminé de ajustar la última tuerca y me lancé hacia el interior de la camioneta. Nuevamente los dejamos atrás, pero como evidentemente eran apariciones o alguna otra cosa sobrenatural, fuimos a tranquilizarnos recién cuando vimos el amanecer. Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un yokai, espíritu demoníaco, que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa por lo que un día en un ataque de celos y furia le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba. ¿Piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora? Se dice que desde entonces una mujer con la cara tapada, por una máscara como la que usan los cirujanos, vaga por las calles de Japón. Cuando encuentra a un hombre joven, mujeres según otras versiones, se acerca y les pregunta con el rostro cubierto. ¿Soy hermosa? Atashi Kirei. Recordemos que en Japón el uso de máscaras para evitar enfermedades y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que los chicos normalmente al ver sus bonitos ojos y sus suaves rasgos responden que sí. En ese momento la mujer retira la máscara dejando al descubierto la horrible hendidura que se extiende de oreja a oreja con una escalofriante sonrisa. Y les pregunta de nuevo. ¿Y ahora? ¿Kore Demo?
Todo aquel que dice que no, se asusta, grita o muestra el miedo en su cara es atacado por el espíritu que con unas tijeras gigantes les corta la cabeza. Si la víctima responde de nuevo que sí, solamente le cortará la boca de lado a lado para que sufra su misma suerte. En otras versiones, si respondes afirmativamente las 2 veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de casa donde te asesinará igualmente, ya que kirei en japonés para hermosa o linda es muy parecido a decir kire, que significa cortar. Existen otras versiones en las que si respondes que sí cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante y valioso rubí cubierto de sangre y se irá. Es imposible escapar de Kuchisake Onna, puedes salir corriendo pero aparecerá frente a ti de nuevo. Hay varias formas de escapar que varían según la versión de la leyenda. Puedes contestar con otra pregunta. ¿Y yo? ¿Soy hermoso? Eso confundirá al espíritu, que se quedará pensativo dándote tiempo a escapar. También puedes llevar dulces contigo y se los tiras o simplemente se los ofreces, quedará contenta con el regalo y te permitirá marcharte. El monte embrujado. Había caminado casi toda la tarde, y cuando ya se había hecho noche me senté a un costado del camino a descansar. No estaba solo, me acompañaba Rufo, mi perro. Al sacarme la mochila sentí que estaba mucho más liviano, y fue un alivio. Rufo se acostó a mi lado después de dar vueltas y vueltas sobre el pasto. Estaba casi todo oscuro pero se distinguían algunas cosas. A unos 10 metros del solitario camino empezaba a elevarse un monte pequeño, poco más que una arboleda. No estaba muy lejos de una zona poblada, mas desde allí no se veía ni una casa, ni una luz, y por el camino hacía rato que no pasaba ningún vehículo. Cuando uno cree estar solo se sobresalta al advertir de golpe a otra persona, y esta figura dudosa se movía en la oscuridad. Tenía una linterna en la mano pero no quise encenderla. Tal vez el otro no me había notado. A nadie le gusta que lo encandilen de pronto. Si era alguien que creía que no lo había notado, y traía alguna mala intención, se iba a llevar una sorpresa desagradable. Pero la sorpresa desagradable me la llevé yo, porque en un momento dado me pareció que no tenía cabeza. Encendí la linterna y no había nadie. El foco de luz recorrió de un extremo al otro el montecillo pero no logré ver nada. Al encender la linterna Rufo se había parado, y un rato después permanecía así, atento hacia el monte. De repente salió disparado y se metió a toda prisa entre los árboles. Lo llamé pero no me hizo caso. Pronto dejé de escuchar el ruido que hacía al pasar entre ramas y todo volvió a estar en silencio. Entonces me acerqué al monte y lo llamé una y otra vez, silbé, mas cuando hacía una pausa para escuchar, nada, ni un ruido. Supuse que el monte era más grande de lo que me parecía. Ya estaba seguro de que había algo raro allí, pero no podía dejar a mi mejor amigo. Me interné entre los árboles y, linterna en mano, empecé a buscarlo. En el mismo momento que gritaba o silbaba, una voz apenas audible repetía: por aquí, pero como apenas la escuchaba y sonaba junto a los sonidos que yo emitía, hasta que no la escuché varias veces no estuve seguro. Aquel lugar estaba embrujado. Empecé a desesperarme por salir. Cuando intentaba volver al camino entre una maraña de ramas, algo me habló de muy cerca, casi me susurró al oído: no te vayas a perder. En ese instante creí que iba a enloquecer de terror. Por suerte enseguida pude salir de la arboleda. Al volver al camino seguí esperando a Rufo, aunque empezaba a creer que no lo vería nunca más. Un rato después apareció, dándome una alegría inmensa. Y ahí sí me marché de allí. Hasta no alcanzar las luces del pueblo no perdí de vista a Rufo, no porque temiera que se alejara nuevamente, sino porque desconfiaba que realmente fuera mi perro. El origen de Slenderman, el experimento 84B. Muchos dicen que estoy mal, pero no lo estoy. Muchos dicen que soy diferente, pero no lo soy. Muchos dicen que estoy loco, pero no lo estoy. Me siento solo, camino solo. Sin nadie que me consuele, sin nadie que me ame. Yo solía ser normal, como tú, es curioso porque siempre he odiado ser parte de lo normal de la multitud. Debes apreciar lo que tienes, debes orar para que nunca tengas que sentir lo que siento. Odio, depresión, abandono, traición.
Todos ustedes tienen vida, tienen esperanza, yo ya he perdido estas cosas por culpa de un demente, él es el único que en verdad es malo, no yo. Él se robó mi vida, mi esperanza, mi todo. Me dejó en la putrefacción después de hacer su maldito experimento. Me dio la bienvenida con los brazos abiertos, me prometió una nueva vida, mejor que la que había vivido antes, él me mintió, se robó todo de mí. Todavía recuerdo el día, yo era un joven sano recién salido de la escuela preparatoria, el sol brillaba, como sea, todos me odiaban, sentía como todos me juzgaban. Mi camino a casa durante el último día de la escuela fue un infierno, como de costumbre, los chicos que pasaban en sus autos gritaban cosas como, maricón o ya toma una ducha. ¿Por qué me odian tanto? Un pensamiento pasó por mi mente, estos tipos poco a poco me matarán de todos modos, ¿por qué no hacerlo rápido y sin dolor? Estaba cegado por el dolor, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora nunca me hubiera atrevido a tomar esa cuerda de mi sótano, pero ¿dónde hacerlo? No en mi casa, yo odiaba a mi madre, pero no lo suficiente para causarle un trauma. Así que salí de casa y me dirigí a la ciudad, a la parte más remota, y dentro de un callejón me propuse a acabar con mi vida. Joven, ¿qué estás haciendo? Ponerle fin a esto. ¿Estás loco? Ven conmigo, creo que te puedo ayudar. ¿Ayudarme? Si no eres más que un anciano, déjame morir en paz. Ahora no puedo hacer eso. Dijo con voz ronca y me agarró del brazo. Ven. Cuando luché tiró con más fuerza. Me caí y él volvió a sujetar mi mano y rápidamente me arrastró dentro de un edificio y cerró la puerta detrás de nosotros. Joven, creo que puedo ayudarte, sé cómo te sientes, por favor escúchame. Maldito seas, muy bien, pero date prisa. Una vida es algo precioso, pero ¿qué dirías si yo te ofreciera una vida nueva y totalmente gratis? Yo diría que ¿dónde coño me inscribo? Bueno, he estado haciendo una investigación sobre la anatomía humana y después de unos cuantos experimentos, creo que he dominado la manipulación de la forma humana. Creo que puedo convertirte en cualquier cosa o cualquier persona que desees. Claro, bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo cuáles? Sacó una hoja de papel. Bueno, primero que nada firma aquí. ¿Qué pasa si no quiero? Bueno, en eso radica la segunda circunstancia, tú no tienes elección. ¿Qué? Ya me has oído, mi querido amigo. Sacó una jeringa con un líquido verde. Ahora quieto. Trate de correr, trate de gritar, pero él me tomó y me enterró la aguja en el cuello, entonces todo se volvió negro. Me desperté en una cámara de vidrio y por alguna razón estaba vestido de traje. Segundos después de que me desperté, él entró en la habitación con una bata de laboratorio. Hola, mi amigo, ¿tuviste una buena siesta? ¿Dónde estoy? Eso no es de tu interés, todo lo que tienes que hacer es sentarte y dejar que me haga cargo de todo el trabajo. ¿Qué me estás haciendo, psicópata? Te voy a matar. Hijo, no te tengo miedo, tú te vas a quedar ahí mientras yo hago historia. ¿Historia? Sí, cuando por fin logre hacer una transformación de todo el cuerpo en ti. Tocó un interruptor y comenzó a hablar en un micrófono. Probando, bueno, ahora comenzaremos con el experimento 84B. ¿Qué demonios estás haciendo? Los signos vitales del sujeto parecen ser normales, su frecuencia cardíaca se ha disparado, sin embargo, la actividad cerebral es alta y los niveles de insulina son normales. Déjame ir. Listo para comenzar con el experimento. Se dio la vuelta para accionar una palanca. Activando primer nudo. Un rayo de energía comenzó a perforar mi cuerpo, rompiendo mi ser en pedazos, no podía gritar, mi visión se tornó borrosa y de pronto estaba ciego. La apariencia del sujeto empieza a deformarse, activación del segundo nudo. El dolor aumentó, sentí como mi boca y mis ojos se cerraban. La cara del sujeto está completamente transformada, activación B. Una sirena sonaba, error, el grito. No. Su rostro y las extremidades no se han desarrollado plenamente, tengo que abortar el experimento. Lo último que escuché fue un gran estruendo. Me desperté, esta vez en los escombros de aquel lugar, apenas podía ver, era como si una pantalla de algún tipo me tapara los ojos. Sentía la boca como si hubiera sido cosida con aguja e hilo, no podía respirar, puesto que mi nariz se había cerrado también, pero de alguna manera no tenía la necesidad de respirar.
Me levanté, mis brazos y piernas se sentían extraños, me tomó casi un minuto volver a tomar el control sobre ellos, entonces comencé a caminar entre los escombros. Un ordenador destrozado yacía al lado de un pie desmembrado, un rastro de sangre me llevó a un pasillo y después a una puerta, podía oír ruidos, abrí la puerta y vi a un policía levantar algunas cosas, se dio la vuelta y me vio, gritó y salió corriendo. Yo traté de gritarle que se detuviera, pero no pude hablar, así que lo perseguí. A medida que corría sentí como si mis piernas estuvieran cambiando, como si estuvieran creciendo mientras me movía. Pronto alcancé al policía y traté de tomarlo del hombro, un tentáculo salió de mí y le atravesó el pecho, me maldijo y cayó. ¿Qué coño ha pasado? Pensé. Miré al cadáver, un agujero enorme se encontraba en su pecho, no lo pude ayudar. Continué siguiendo el rastro de sangre hasta que me encontré con el cuerpo del hombre, él fue aplastado con una viga, intenté levantarla, en ese momento los tentáculos volvieron a salir, levantaron la viga sin mucho esfuerzo y arrojaron el cuerpo del hombre con mucha fuerza hacia la pared y me salpicó una lluvia de sangre. Miré por todos lados buscando un lugar por donde escapar, pero era un callejón sin salida, seguí buscando hasta que me encontré en un cuarto de baño, era lo que necesitaba para lavarme la sangre. Me miré en el espejo y me di cuenta de que yo no tenía una cara. Yo vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos por igual, todo por culpa de ese maldito. Poco después de esta experiencia he ido descubriendo mis verdaderos poderes, puedo estirar mis brazos y mis piernas, también puedo producir tentáculos de mi espalda. Después de todo lo que he vivido yo solo quiero un amigo, así que busco personas, niños, ellos son los únicos que no me ven con temor, a menudo me gusta jugar con ellos, pero no siempre puedo controlar mi cuerpo, de vez en cuando me equivoco y alguien muere pero no es mi culpa, yo solo busco compañía. Me gustan las fotografías, me gusta entrar en ellas, siempre hay personas que toman fotos de la vida silvestre, así que decidí vivir en los bosques, pero siempre que me acerco a una persona para ver cómo salí en la foto ellos corren y una cosa lleva a otra y una persona más muere en mis manos. Juro que esa no es mi intención pero he perdido el sentido del bueno de todo. Ya no sé cómo ser una persona, las cosas siempre son malas alrededor de mí, parece que siempre voy a matar a alguien. Solo quiero pedirte un favor, cuando me veas no huyas, de hecho debes correr hacia mí y darme la bienvenida, eso significaría mucho para mí y eso podría salvar tu vida. Pero, ¿cómo sabrás que soy yo? Puedes fácilmente buscarme, solo debes ir a Google y escribir Slenderman. El rastrillo. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 de la madrugada me desperté con la idea de que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido arrollado por un auto. Por alguna razón no sentí miedo, sino preocupación por su condición. Hasta ese momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y las rodillas, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de regresar la mirada a la criatura. En un movimiento veloz se arrastró hacia nosotros, a un lado de la cama, hasta quedar a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. Por medio minuto, en silencio, solo le observó. Se levantó y corrió al pasillo en dirección a los cuartos de los niños.
Grité y fui tras él para detenerlo y evitar que los hiriera. Cuando llegué al pasillo, la tenue iluminación era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Estaba cubierto de sangre y tenía a Clara, mi hija. La arrojó bruscamente y huyó por las escaleras cuando mi esposo le disparó con su arma desde la habitación. Una gran herida atravesaba el pecho de Clara y con esfuerzo se mantenía consciente. Llamamos por una ambulancia e inútilmente tratamos de detener el sangrado. Mi esposo maldecía iracundo y lloraba descontrolado. Presenciar la vida de mi hija terminar me tenía paralizada y escuchar los lamentos de su hermano menor ante la situación fue insoportable. Sin darme mucha oportunidad de reaccionar, mi esposo tomó a Clara y la llevó a la camioneta. Desesperado por la ausencia de ayuda, la encaminó él mismo al hospital. Estoy segura de haberla escuchado decir "él es el rastrillo" en una débil y esforzada voz previo a que dejara la habitación. Impactaron violentamente contra un camión de carga que frecuentaba la ruta de nuestro pueblo, murieron casi instantáneamente. En pocos días la noticia se movilizó entre los medios. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Pero nada jamás fue publicado, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo le ordenó largarse del puerto en el que recientemente había desembarcado. Fue la última entrada del diario. Eran varias las instancias en que la visita de la criatura era una en una serie de visitas a la misma persona. Muchos daban registro de que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para terminar con la segunda semana, estaba acostumbrada al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal, por cerca de 1 hora diaria. Casi a finales del primer mes oí algo diferente. Una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé, es que lo oí antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero, por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, con su mirada vacía puesta sobre mí. Estudiante número 5. Ha pasado mucho tiempo. La verdad, ya perdí la cuenta de los meses, aun si incluso ya son años. ¿Pero por qué?
Mi escuela era un refugio para mí, tenía con quien hablar, amistades, no me quedaba callado, aún, si en mi casa todo iba bien prefería mil veces estar en la escuela, jeje raro para un chico de preparatoria, ¿no creen? Mas llegó el día, mis padres y yo nos teníamos que irnos de la ciudad, dijeron que era mejor y más saludable después de todo el aire limpio de algún pueblito rural es bueno para la salud, mas me sentía desolado, mis amigos, mis logros. Todo quedaría en cero y quizás al final sería olvidado. Nah. ¿Qué importaba? Solo tenía que esforzarme, el doble si era necesario en la nueva escuela. Fuimos a un pueblo muy alejado de la ciudad, eran aproximadamente 13 horas desde la ciudad al pueblo, y la ciudad más cercana estaba a 2 horas en auto, no podía ser tan malo, mi padre era doctor y era muy necesario allí así que trabajo no le faltaba, mi madre era maestra de primaria, a mí me gustaba ir a su escuela a jugar con niños de vez en cuando, mas no creí que eso fuera posible esta vez. Pasó una semana, me dijeron mis padres que me tenía que inscribir a la escuela, lo haría mañana en la mañana, me dieron mis papeles y algo de dinero, la mañana siguiente era nublada y había neblina muy densa, supongo que por el clima tan húmedo y el frío que se sentía, aún así tomé mis cosas y me preparé para irme, mi padre había tomado el turno nocturno y mi madre seguía dormida, solo entré a su cuarto, me despedí de ella con un beso en la frente y me encaminé a la escuela. El camino parecía ser más largo que antes, entre la neblina no podía ver nada, solo vi un edificio enorme, al acercarme más noté que la escuela estaba adentro de una gruesa pared rodeada con alambre de púas, lo único que pensaba era no, esta no puede ser mi escuela, no, no puede ser, vi grafitis alrededor de la misma pared, la mayoría eran insultos, mal nacidos mueran de una vez, bastardos los veré en el infierno, en la semana que estuve todo era normal, no parecía haber violencia ni delincuencia, supuse que había entrado a la parte baja o pobre del pueblo, me acerqué y vi la entrada, afuera de allí había un guardia, no parecía más viejo que yo, quizás 19 o 20 años, me atendió gentilmente y me pidió el asunto, le dije sobre mi inscripción y le mostré mis papeles, él solo me miró con una cara confundida y me preguntó que si estaba seguro de entrar, hay más escuelas alrededor que tendrían mejores instalaciones me dijo, le contesté que no tenía opción, pues era la única escuela cercana a mi casa, me sería imposible asistir a otra escuela, solo río y me dijo apesta ser tú me entregó los papeles de vuelta y me dijo que la dirección se ubicaba en la tercera planta, y que tenía que usar las escaleras pues el elevador no funcionaba, entré a la escuela, el campo de receso por donde pasé era solo asfalto, una grada metálica enfrente de cada cancha, una para tenis, básquetbol, fútbol y justo hasta atrás había una cancha enorme de fútbol americano, la cual era también de asfalto, eso no tenía sentido. Había solo 2 solitarios árboles que le daban color al costado del edificio, entré y subí hasta la tercera planta, todo normal, vi a chicos dentro de clases, uno que otro fuera, maestros hablando por los pasillos nada que no se viera en otras escuelas, al llegar entré a la oficina, me atendió una secretaria de aspecto un tanto extravagante. Cabello en forma de coleta, lentes, camisa negra con lentejuelas y una falda muy recortada, bueno eso al menos alivió mi miedo por la hostilidad del lugar mientras reía a mis adentros, le entregué los papeles, dijo que se los entregaría al director, entró a la oficina y me dijo que me pusiera mi uniforme en lo que volvía. Le dije que no tenía ninguno, dijo que me daría uno, que lo tomara de la bodega que estaba al lado del expendedor de agua, entré, era un lugar estrecho y con poca iluminación, mas aún así había un uniforme, me quedaba bien, mas no me sentía cómodo con el puesto, supongo que tenía la idea de que alguien más lo pudo haber usado, al salir, la señorita estaba sentada esperándome, me dio mis papeles de aceptación y me mandó a mi clase, el primer día fue completamente corriente más notaba un cierto ambiente de hostilidad, no solo conmigo sino entre todos al regresar a casa era extraño, seguía con la misma neblina y todo, no parecía que cambiara el clima, llegué a casa y mis padres me recibieron, me felicitaron por mi entrada a la escuela y me dijeron que le pusiera empeño, jeje supongo que es algo normal en los padres, mas mi escuela no era normal.
Al llegar a la mañana siguiente se veía el sol, más la neblina seguía, ahora veía a muchas personas y siluetas corriendo a la escuela, yo me lo tomaba con calma, al llegar todo era un poco más extraño, a guardia era más frío con todos, lo intenté saludar y establecer una plática, tras ese intento solo me dijo entra se te hará tarde, entré a la escuela la primera hora era matemáticas, pensé que no podía ser tan malo, es decir, es algo que se me da bien, más el sistema era diferente, el profesor hizo una pregunta sencilla, dijo que quien se ofrecía todos se quedaron callados, yo levanté la mano y dije mi respuesta. Todos empalidecieron, algo no iba bien, el profesor sonrió y dijo que si había alguien más, todos temblaban, suspiró y se giró hacia la pizarra, si nadie dice su resultado habrá castigo colectivo, esas palabras hicieron que varios empezaran a sollozar y soltar lágrimas, no tuve noción de la cosa tan terrible que había hecho, una chica levantó la mano, era de cabello largo y una piel pálida más supongo que era más que por el miedo, dijo una respuesta similar exceptuando por una diferencia de decimal, el profesor la miró y se carcajeó, era demasiado raro, entre más reía todos temblaban, la chica comenzó a llorar, la tomó del brazo y la puso enfrente del pizarrón, fue muy brusco, me gritó, tú. Vuelve a decir la respuesta, me puse tenso y sin dudarla dije, en cuanto acabé de decir el resultado le soltó una salvaje bofetada a la chica y tras eso le dio una patada en las costillas, la tumbó al suelo y les dijo a todos párense, es hora del castigo todos se pararon aún entre lagrimeando y lamentándose, cada uno le dio una patada a la chica, quien se quedó inmóvil durante un tiempo mientras pequeños gemidos de dolor se escuchaban salir de ella, fue horrible, en ese momento todos me miraron con odio, el maestro tan salvajemente como la tomó del brazo la volvió a sentar, ella dio un gran grito de dolor, no lo podía soportar, tenía náuseas y rogué para irme al baño me dieron una tarjeta roja me dijeron que era el pase, no aguanté, salí corriendo al baño, al entrar al baño la escena empeoró, vomité en el baño, el conserje estaba limpiando sangre de la pared y el suelo mientras arrastraba un cuerpo tras de él, me dijo con una voz ronca si lo necesitas no hagas lo mismo que él, limítate a vomitar, sentía como si me quemara por dentro, era mi ácido estomacal mientras se revolvía, me hinqué, salí del baño a gatas. Vi al fondo el que parecía el teatro y del cual escuchaba música, esperaba entrar y hacerme pasar por algún chico que miraba para descansar, mas lo que presencié empeoró todo, unas chicas danzando con grandes sierras, chicas danzando con las sierras haciéndolas chocar en un punto, abriéndolas y cerrándolas, donde otra chica estaba en medio, ¿qué clase de escuela enferma era esta? La muchacha de en medio dio un mal paso, se resbaló, le cortaron las piernas, no lo podía creer, mas aún así no pararon, la tipa en agonía seguía en medio, después de eso le cortaron sus rodillas, subieron a su vientre, ya era solo un cuerpo, sus brazos y abdomen se desprendieron, solo para finalizar cortando su cabeza por la mitad, las chicas posaron y el público les aplaudió, la sangre de la tipa se deslizaba por el escenario, perdí una hora allí traté de huir, era la hora del receso, mi pesadilla solo había comenzado. Una multitud enorme me empujó hasta las canchas donde había personas azotándose la cabeza con la pared, otros mirando desde un rincón, mas nadie tocaba las canchas, algo me ponía nervioso, traté de cruzar el campo sin más, era como estar en una prisión, unas chicas actuaban como rameras por dinero y por comida ya que no había lugar donde comer ni comprar cosas para comer, toqué la puerta para salir, mas nadie me abrió, uno de los chicos de mi salón me tomó por detrás y me dio repetidos golpes en el vientre, me gritó por tu culpa bastardo por tu puta culpa está casi muerta. Me empujó hacia dentro de la cancha de fútbol, él solo se rió mientras corrió a la orilla, llegaron los maestros y metieron a varios chicos a la cancha a fuerzas, a algunos les quitaron la camisa para diferenciar un equipo de otro, más había algo, el partido usualmente en las escuelas son 5 contra 5 en este eran 6, llegó un maestro y nos sonrió mientras nos preguntó qué escogíamos, yo dije sello el otro temblando dijo cara, al aventar la moneda cayó cara él se hincó y soltó
soltó una risa estridente, el profesor sacó una pistola de su bolsillo y le disparó al primer chico enfrente del de mi equipo que vio. El que parecía estar encabezando se retiró y me dijo que lo vería en el infierno. Cayó una pelota incrustada con vidrios y clavos bruscamente pegados, dijo al equipo del otro lado mientras lloraba el que era el delantero. La patada inicial niño, él dio una patada, sus zapatos se deshicieron y vi cómo salpicó sangre de su pie, se cayó al piso y gritó en dolor, el que estaba delante de ese equipo se cayó y su expresión era completamente diferente ahora, el profesor con su misma pistola le apuntó en la cara y le disparó, dijo tarjeta roja, el grito del chico se escuchó y mientras gritaba hermano. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Me decidí a patear, di una patada y sentí el punzante dolor de las heridas que me hice, estuve a punto de caerme, mas puse mis brazos y me levanté al instante, la patada había sido tan fuerte que iba en camino a la portería, el portero recibió el balonazo en su vientre, murió al ser atravesado por los vidrios y clavos, los compañeros de equipo solo movían los cuerpos en un rincón donde no estorbarán, el otro equipo se esforzó, mas ganamos nosotros, mis pies estaban deshechos, ganamos pero se veía la felicidad en los ojos de los perdedores mientras el profesor les clavaba un balazo en la frente 1 a 1, traté de huir, el mismo maestro me detuvo y me dijo que tenía que ir con el director, la misma oficina, mas la secretaria en lugar de verse más relajada se veía con un aire demencial en su mirada, me sentía cansado, mi dolor me agotó y mis piernas y pies seguían sangrando, no aguanté y dormí. Desperté atado a una silla, solo veía la luz a mi alrededor y una inmensa oscuridad rodeándome, la secretaria llegó y me dijo que me había portado mal, sacó un taladro eléctrico, ese sonido me hizo llorar, ya no sabía qué hora era, se acercó con pasos torpes hacia mí, se me abalanzó encima en cuanto estuvo a 1 metro de mí y me clavó el taladro en la palma de mis manos, ese ruido, ese metal, el calor del metal friccionando contra mi piel y huesos era horrible, aún ahora no lo puedo olvidar, acabo de permitir que un chico entre a esta pesadilla con sus papeles de entrada, supongo que ignoraré los gritos de angustia y dolor que es lo que he estado haciendo durante tanto tiempo, receso y tocan la puerta no sé por qué pero me muero de risa. Un sabio hace mucho tiempo dijo. Los sucesos olvidados están destinados a volver a ocurrir. Quizás sea verdad, o solo es que ya disfruto oír los llantos de quienes tratan de salir. La banca del parque. Ingresé al colegio Félix Tello Rojas cuando entraba a 2 grado de secundaria. Todo fue muy agradable, el trato era confortante y los demás me presentaban y se me acercaban para conocerme. Conocí a mucha gente mi primer día, gente buena y atenta que me llevaba por todo el colegio para enseñarme cada rincón de este. Entonces uno de ellos me contó algo que llamó mi atención. Me señaló una banca que estaba en el parque del colegio. Era una banca para 2 personas, normal, debajo de un árbol. Lo curioso era que debajo de la banca había un corazón hecho de piedra y dentro del corazón se podía leer. Brian y Leslie. Eso estaba pintado de rojo. Él me advirtió que nunca me sentara con mi enamorada ahí, porque me pasaría lo mismo que a Brian. Asimismo me advirtió que no moviera ese corazón, si no conocería a Brian. Él me contó que Brian fue un estudiante de nuestro colegio hace 4 años, que era un chico muy divertido y amiguero. Él se llegó a enamorar de una chica llamada Leslie, a la cual él seguía siempre y la afanaba. Ellos llegaron a tener una relación de 4 meses, hasta que un chico nuevo del salón de Leslie comenzó a causarles problemas. Este chico era muy llamativo para las chicas, incluso para Leslie. Brian comenzó a notar la atracción de las chicas y su primera reacción fue controlar a Leslie, celarla, limitar sus salidas, y cosas que para ella, eran una exageración. Ellos se sentaron en esa banca del parque, y discutieron durante horas. Leslie intentaba convencer a Brian de que se tranquilizara y de que sus celos eran exageraciones de él, que ella no sentía atracción alguna por alguien que no fuera él, pero él se encerraba en sus ideas. Finalmente Leslie le dijo a Brian que lo mejor sería terminar, alejarse y esperar a que las cosas se calmen. Brian creyó que ella lo quería dejar para irse con el chico nuevo, así que, con lágrimas en los ojos, cogió una enorme piedra y le rompió la cabeza con ella a Leslie. Mientras le fracturaba la cabeza una y otra vez con la piedra, le gritaba "te amo".
Después de asegurarse de que estaba muerta, hizo un corazón de piedra debajo de la banca y con la sangre de Leslie escribió sus nombres. Finalmente se fue, nadie nunca más lo volvió a ver ni a saber nada de él, ni siquiera su familia, y aunque era buscado por asesinato, la policía no tuvo noticias de él. Mi amigo me contó que él hizo ese corazón en tributo al amor que le tenía a Leslie y que si yo lo movía o borraba, él vendría y me mataría para después volver a colocar el corazón tal y como estaba. Y con respecto a no sentarme en la banca con mi enamorada, me dijo que si lo hacía, los celos terminarían influyéndome a matar a mi enamorada, en esa misma banca. Les escribo esta historia porque yo ya estoy en la universidad, ya acabé hace años mi colegio, y como está a 5 minutos de mi casa de veces paso por ahí. Todavía me sorprende ver el corazón de piedra debajo de la banca, intacto, como hace 7 años. La criatura nocturna. Sentado en una silla plegable, al lado de mi carpa, y de espaldas al inmenso lago, contemplaba la vista nocturna del cercano bosque. Los demás veraneantes dormían en sus carpas, la noche estaba clarísima, la luna se asomaba entre las copas de los árboles. Mientras sorbía una cerveza mi atención seguía inmersa en el sombrío paisaje que tenía enfrente. En el bosque había claros por donde descendían los rayos lunares, parte del paisaje escapaba a mis ojos, era eclipsado por las sombras. Miraba el titilar de unas luciérnagas cuando vi algo asomarse detrás de un árbol. Esa cosa se ocultaba y me espiaba asomando la cabeza, era algo horrible, de orejas inmensas, como las que tienen los murciélagos, y las giraba como tratando de escuchar. Se ocultó del todo, e inmediatamente escuché pasos que se alejaban, luego oí el sonido de un aleteo, las ramas de los árboles se movieron, y por un instante muy breve, vi una criatura del tamaño de un hombre volar hacia el cielo. Cuando asomó el astro rey, ya estaba yo listo para partir. Unos gritos histéricos y un llamado de auxilio llegaron desde un extremo del camping. Una joven. Había sido atacada y muerta, tenía heridas punzantes en su cuerpo pero extrañamente en el lugar no había sangre.